Estamos con Carlos Hortellado, acá en Vive la Vida. Buen día, Amparo, Carlos, ¿cómo están? Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, preocupados también, primeramente, saber un poco cuáles son las medidas actuales, Ángeles, con respecto a migraciones y cuál es la que está rigiendo normalmente para todos estos procedentes que van a volver al país en algún momento o de forma gradual, todos los paraguayos que salieron de vacaciones. Bueno, todos los paraguayos que salen de vacaciones, no solamente por que van al Brasil, sino a todas partes del mundo. Salió un protocolo el día 22 de diciembre y ese se mantiene todavía hasta ahora, que al regreso tienen que llenar una ficha de salud 24 horas antes de su regreso y el test PCR negativo dentro de las 72 horas de haber regresado. Dentro de ese protocolo hay una excepción con varios ítems y uno de ellos son de los paraguayos y residentes extranjeros en nuestro país que pueden realizarse ese PCR dentro de las 24 horas de haber llegado. Después del jueves que habíamos tenido una reunión en el CCI Codena con el ministro Mazzoleni, habíamos hablado de hacer un poco más riguroso ese control del PCR, sobre todo. No se habló de la cuarentena como sí, porque hoy muchos, como bien dijo Amparo, recién más de 3.000, hoy ya estamos llegando ya a los 4.000 prácticamente de la salida, tenemos 1.695 entre el 3 de enero y el 10 de enero que salieron, ya retornaron más de 1.500 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y a qué llegamos el día jueves a endurecer un poco más esa parte del test PCR negativo para aquellos que regresan de sus vacaciones. Bueno, cuando hablamos de esa exigencia con el PCR negativo, obviamente se da a las 72 horas y ya no se van a poder hacer aquí en el país, para aclarar. Sigue vigente esa excepción porque el protocolo no está cambiado. Ahora, pero es la propuesta. ¿Perdón? Es la propuesta. Es la propuesta, pero lo que sí hablamos con el ministro Mazzoleni y con su equipo, vamos a estar reuniéndonos el día de mañana con el equipo de vigilancia de la salud, es para colocar los puestos de testeo dentro del predio de Ciudad del Este, ahí en realidad el predio de la zona primaria, de manera aquellos que vienen sin el test a que se realicen al llegar a ese puesto. Claro, Ángeles, con respecto justamente a ese tema, porque justamente el permiso es el siguiente, volvemos y tenemos 24 horas, ya sea que provengamos de cualquier país, ¿verdad? Para hacernos si es que ya no entramos con el test negativo, ¿verdad? Con el resultado negativo. ¿Qué pasa? Porque hubo casos de compatriotas que, sobre todo que volvían de Estados Unidos, donde me imagino que creo que los permisos son diferentes, ¿verdad? Que no los dejaban luego ya embarcar al avión porque no tenían ya el resultado. Y ellos al comentar que en Paraguay que el destino te permite que puedas hacerlo recién al llegar, pero no hubo caso. ¿Qué pasa con esa falta como de comunicación que hay ya entre la decisión del Estado y la forma en que se maneja cada aerolínea? No, a ver, esas excepciones, porque está enmarcado dentro de ese protocolo, es avisada. Las líneas aéreas generalmente se comunican con migraciones a consultar si pueden embarcar. En casos excepcionales sí dejamos embarcar. A un paraguayo o a un residente extranjero en nuestro país no se le prohíbe el ingreso. Entonces eso hay que tener en cuenta. Uno no le puede prohibir el ingreso ni que embarque para venir a su país, ¿verdad? Entonces sí se estaban permitiendo esas excepciones porque está dentro del protocolo. Entonces, lo que hoy se tiene que hacer y lo que vamos a hacer es aquellos que no vengan con el test, se les va a controlar y se va a tener esa trazabilidad con el movimiento migratorio que tenga migraciones y vigilancia de la salud, con la ficha del viajero que tienen que llenar indefectiblemente, se va a controlar a aquellos que tengan que hacerse dentro de las 24 horas. Hoy lo que vamos a hacer es exigir más que aquellos que van de vacaciones y ya se les advierte una vez salido del país que tienen que regresar con ese PCR negativo. Eso es lo que vamos a probar ahora. Posteriormente, en el caso de que no resulte, cosa que dudo que no resulte porque vamos a tener que tomar conciencia de ello, porque no solamente está viniendo desde afuera el virus, está siendo comunitario. Tenemos que tener en cuenta todos estos movimientos que tenemos dentro de nuestro país también, ¿verdad? Entonces, para no clasificar a aquellos que vienen solo de Brasil y tener en cuenta también
también esos otros países, es lo que estamos haciendo, es endurecer un poco más y advertir ya a aquellos que van de vacaciones que cuando van a regresar lo tienen que hacer con el test PCR negativo dentro de las 72 horas. Correcto. Ángeles, con respecto a todo este protocolo o normas a seguir, no solamente son aplicables para paraguayos que van a retomar o van a volver de sus vacaciones o alguna actividad laboral que hayan hecho fuera del país, sino también para extranjeros, ¿es así? Claro, los extranjeros ya tienen otras medidas. El extranjero, además de esos dos requisitos, tienen que tener la cobertura de seguro médico con cobertura contra el COVID, ¿verdad? Ahora, el extranjero sí, al extranjero no se los deja embarcar en el caso de no tener el PCR, y si llegan al puente de la Amistad o llegan a un puesto que esté habilitado, no se los dejan traer y se procede a un rechazo. A ellos sí no se les permite por el hecho de ser extranjeros. Te vuelvo a reiterar, a un paraguayo o un residente extranjero en nuestro país no le podemos prohibir el ingreso a nuestro país. Ahora, a un extranjero sí, y se procede al rechazo hasta traer el PCR. Ángeles, con respecto a estos más de 1.500 paraguayos que habías mencionado, nos mencionaste que ya están retornando de sus vacaciones. ¿Se tiene aproximadamente datos de cuántos de ellos volvieron con COVID positivo, si es que los hubo? Eso lo tendría el Ministerio de Salud, Amparo. Esos datos tienen el Ministerio de Salud, no Migración. Ángeles, tenemos otra situación también geográfica bastante vulnerable y estamos hablando puntualmente del Puente de la Amistad, como bien mencionabas recientemente, donde hay mucha gente que viaja hasta Ciudad del Este, cruza la frontera y embarca un avión para ir a algún destino y así mismo puede retornar sin hacer ningún tipo o presentar ningún tipo de documentación. ¿Esa situación ya están en conocimiento, obviamente, de Migraciones? A ver, esa situación se da en el caso de aquellos paraguayos que tengan vuelos internos. De igual manera, hacen migraciones al salir de Paraguay, presentan el test al volver. El hecho de que en Brasil no se les solicite esos requisitos no implica que al regreso no tengan que hacer migraciones de vuelta y presentar el PCR negativo. De hecho, se está dando muy poco. Se está dando bastante poco ese movimiento. Ángeles, que estás mencionando. Si mencionaba esto es por la sencilla razón de que hay gente que no presenta su salida al país, simplemente puede cruzar, como ir a Foz, a quedarse quizás un par de días y no hace la salida de Paraguay para ingresar al Brasil. Entonces, de tal manera, puede pasar un fin de semana o una semana misma por el Brasil, ya sea en cualquier otro punto, no específicamente en Foz de Iguazú, y retornar de la misma manera al Paraguay. Bueno, hoy estamos haciendo un sistema que se llama el SMART, el sistema de reconocimiento facial, y que uno puede realizar ese procedimiento sin ir a una ventanilla de migraciones, ¿verdad? Ese es un movimiento de ida y vuelta hasta Foz. Uno que va a cruzar indefectiblemente tiene que hacer, eso no implica que deje de hacerlo. Así como está diciendo, sí se puede dar, claro que se puede dar y se está dando. Ahora, en el eventual caso que exista, vos, Carlos Hortellado, te estás yendo 3 días a Foz y no hiciste tu salida y ocurre algún tipo de cuestión legal, Migraciones va a informar que vos nunca saliste del país. Por eso nosotros concienciamos a la gente a que haga migraciones al salir y al regresar, de manera a comprobar esa salida del país. Porque pueden ocurrir un montón de cosas los cuales se te puede implicar y después posteriormente no podés justificar tu salida del país. Entonces es muy importante hacer migraciones. La gente cree que es pasar nada más y volver por el hecho de ser paraguayo y a mí nadie me va a pedir nada. Ahora, cuando la justicia requiera a migraciones, un movimiento migratorio tuyo para mí no va a existir. O sea, no vas a poder comprobar el hecho de que estuviste 2 a 3 días fuera del país. Totalmente. Es ahí donde se aprovechan ciertos avivados. Claro. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, Migraciones en forma conjunta con el Ministerio del Interior, no sé de qué manera pueden actuar de una forma un poquito más rigurosa quizás y ver otro mecanismo para esas personas que van a ingresar. Entonces, ahí se puede llegar a complicar y es cierto, recabe otra vez nuevamente en la responsabilidad social. Totalmente, totalmente. Y quien conoce el predio de lo que es el Puente de la Amistad, geográficamente el que conoce sabe que tiene un shopping a la mano derecha al salir,
tienen a la mano izquierda una salida de vuelta. O sea, se puede llegar a vulnerar porque la cantidad de personal es insuficiente. Estamos la Marina, está Aduana, está Dinatran, está Migraciones, esa área primaria. En realidad se debería hacer un cerco, cosa que hoy no se está haciendo y que por la distribución geográfica del lugar en sí no permite. No así en otros puestos que vos podés entrar solamente por un lado y salir solamente por otro lado, que es el caso de Falcón, por ejemplo, Falcón, Florida. Ahora tenés todo el trecho de agua que también es vulnerable. Totalmente. Si vamos a hablar de la vulnerabilidad, sí tenemos. Ángeles, por último, ¿verdad? Como para ir despidiendo, ¿qué opinión te merece lo que había dicho el doctor Morínigo? No sé si pudiste leer en su Facebook, dejó un mensaje bastante enojado, ¿verdad? Con respecto a que se debería hacer algo porque se está saliendo de control absolutamente todo. No sé si tuviste, porque se hizo público, ¿verdad? En todas partes, pero estaba pidiendo justamente más conciencia porque personas que están volviendo de Estados Unidos, de Brasil a vacacionar, ¿verdad? Están volviendo con casos positivos y estaba pidiendo que de alguna manera tanto ustedes en Migraciones como el Ministerio de Salud hagan algo más fuerte para tratar de controlar esta situación. Bueno, te voy a dar mi opinión personal. Migraciones, la función de Migraciones en sí es el control de los documentos de viaje, ¿verdad? Y que tenemos, y la parte de seguridad del país, porque estamos interconectados con lo que es Policía Nacional e Interpol, casos antecedentes y demás. La parte de salud corresponde a salud y nosotros estamos apoyando a salud con nuestro sistema donde entrelazamos para saber el movimiento de las personas. ¿Cómo podríamos hacer? Yo creo que tendríamos que hacer más dentro del país mismo. No solo los que vienen de vacacionar o los que van y vienen por trabajo. Estamos hablando de ciudades como San Bernardino, que me tuvo la oportunidad la semana pasada de estar por ahí, que es un descontrol. Total. Y eso no vienen de vacaciones, están dentro de nuestro país. Y esta gente que está en San Bernardino o está en Areguá o está en Encarnación, vuelve a sus lugares de trabajo y vuelve a sus casas y está compartiendo con un montón de gente. Yo creo que es una conciencia ciudadana no solamente de aquellos que van y vuelven del exterior. Ahora, este control se debería hacer a través del Ministerio de Salud y obviamente nosotros acompañando como organismo del Estado y como parte del gobierno, sí, claro que acompañamos. Ahora, las medidas y todo lo que se toma se viene desde salud. Totalmente. Muy bien. Ángeles Arriola, directora de Migraciones, muchísimas gracias por su tiempo y todas las respuestas realmente muy interesantes para la audiencia. Para quienes quieran viajar también recordemos que Brasil está siendo bastante riguroso también y estricto con otros documentos que no estaban pidiendo hace cuestión de 15 días atrás. Muchas gracias. A partir del 30. Muchísimas gracias y bueno, ya quedó claro el tema de la vuelta, ¿verdad? Cómo nosotros paraguayos entonces tenemos que actuar en base al test y a las distancias que deberemos guardar. Gracias Ángeles, que tengas un hermoso 2021. Igualmente, Adiós. cuando gusten. Vive